mi mundo se oscureció. Cuando salté frente a ese coche para salvar a Mark, él juró que sería mis ojos, que nunca me dejaría. Me sumergí en la terapia desesperada por volver a ver. El día que me quitaron las vendas, prácticamente volé a casa para contarle la buena noticia. Fue entonces cuando lo vi. Estaba enredado en las sábanas con su secretaria, una rubia llamada Brittany, justo ahí en nuestra cama. Se estaban besando como adolescentes, todo manos y gemidos. Mark. Perdido en el momento. No dejaba de susurrar su nombre. «Oh, Mark», jadeó Brittany. «¿Por qué no te divorcias de la ciega? Yo soy la que te consigue, la que realmente amas. Dale tiempo», murmuró. «Necesito tiempo». Esa noche, la nieve cayó espesa y rápida. Salí de la casa solo con un suéter, un billete de ida a Santa Fe, quemando un agujero en mi PI. Iba a volver a la reserva, a mis raíces. Mark nunca me encontraría allí. Pensé que el espectáculo habría terminado. Después de reservar mi vuelo, me recompuse. Volví a entrar en la casa y los encontré. Habían trasladado su acto al salón, encerrados en un beso apasionado. Los ojos de Mark estaban vidriosos por la lujuria. Brittany, la pequeña víbora, lo tocaba como un violín, mordisqueándole la oreja. «No te preocupes, Mark», ronroneó. «Ella es ciega, no puede vernos». Me lanzó una mirada. Puro desprecio en sus ojos. Mark la pellizcó. «Compórtate juguetonamente. No puede oír nada». «Oh, pero ¿no es esto tan excitante? Vaya. Parece que nos han pillado». Brittany susurró con una sonrisa. Me dio un codazo. Mark entonces me lanzó una sonrisa astuta. «Cariño, ¿podrías coger la caja de pañuelos de la mesa de centro?» Me pica un poco la garganta, Mark. Después de un momento de vacilación, decidí seguirle el juego. Mi cara estaba pálida. Él estaba sonrojado, con los ojos pesados, agarrándose a Brittany como si le fuera la vida en ello. Luché por mantener la compostura, mis manos apretadas con fuerza. Miré los pañuelos en la mesa. Esos no eran pañuelos, eran condones. Mark me estaba pidiendo que le trajera condones para poder acostarse con su amante. Seguí el juego. Busqué a tientas la mesa de centro. Cogí la caja, cogiendo un resfriado. ¿Debería traerte un poco de zumo?, le pregunté con la voz temblorosa. «No, me tomaré algo y se me pasará», dijo Brittany, acercándolo a ella. Luego le susurró algo travieso al oído y Mark, sonrojándose, le dijo que parara. Me dirigió una mirada para pedir permiso. Cogió la caja de descansa. «Cariño, dormiré en la habitación de invitados. No quiero contagiarte». Mark cogió a Brittany en sus brazos y la llevó a la habitación de invitados. En el momento en que se fueron, rompí a llorar. Decidí dejarlo para seguir adelante. Saqué mi teléfono móvil y llamé a mi abuela. «Yo, estoy lista para volver a casa. ¿Estás segura? Cariño, una vez que vuelvas, nunca podrás volver a irte. Ya sabes, no podemos dejar que los forasteros conozcan nuestro pueblo. ¿Estás dispuesta a renunciar a Mark?» Sin dudarlo dije que sí. Silencio. «Muy bien. Vuelve en una semana». No podía soportar la idea de dejar a Mark. Ahora él estaba tomando la decisión por mí. Miré la puerta cerrada de la habitación de invitados y los sonidos de respiración agitada y chillidos de amor que he desperdiciado. Dejé que mis dones curativos se desvanecieran, pero ahora estoy lista para ayudar a mi gente. «Bien. Te estaré esperando en el borde del pueblo cuando llegues. Estaré allí tan pronto como colgué». Mark entró en el salón. Su cuello y su pecho estaban cubiertos de chupetones. Brittany lo había arañado con sus uñas durante su sesión de amor. Actuó como si no le importara que yo pudiera sentir el daño. Me sentí enferma. Una ola de náuseas me invadió. Mark entró en pánico. Se apresuró a mi lado. Su colonia había desaparecido, reemplazada por el perfume de Brittany. El olor me dio arcadas. Lo aparté y tropecé hacia el baño fingiendo ser ciega. Mi cuerpo ya lo estaba rechazando. Me arrodillé frente al inodoro esperando a que llegara el vómito, pero vi una prueba de embarazo en la papelera. 2 líneas. No sé cómo procesar lo que vi, ya que perdí la vista. Mark y yo no habíamos tenido intimidad, y él tenía a Brittany embarazada. Mark se apresuró a entrar con la voz llena de falsa preocupación. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo?» Me asusté cuando me empujaste. Me abrazó fuerte. 1 minuto estaba acostándose con otra mujer. Al siguiente, estaba hablando de su amor eterno por mí. «Mark, eras un buen actor». Le quité las manos de encima. «Debo tener un virus estomacal».
Todo lo que como me enferma. Aprendí a mentir. Oh, cariño, lo siento, Mark dijo, ignorando el vómito en mi barbilla y abrazándome de nuevo. He estado trabajando demasiado, no cuidándote. Es todo mi culpa. Me alisó el pelo. Su rostro, una máscara de preocupación. Luego me llevó de vuelta al dormitorio. Buscó un nuevo conjunto, un conjunto para mí, pero lo detuve y me vestí yo misma. Mark pareció desconcertado. Era la primera vez que me vestía desde que había perdido la vista. Estaba acostada en la cama. Él cuidadosamente tiró de las sábanas sobre mí. Yo. ¿Estás enojado conmigo por trabajar demasiado? Hoy es tu cumpleaños. Pasaré todo el día contigo. Bien. Había estado en la cima del mundo, pero ahora estaba rogando. ¿Era afortunada o estaba maldita? Estaba a punto de quedarme dormida cuando sonó el teléfono de Mark. Lo silenció, comprobó si estaba dormida y contestó: «Eres tan malo. Me rompiste el vestido. Consígueme uno nuevo. Estaré allí en un minuto». Mark me miró, me besó y salió de la habitación. Apreté las sábanas y finalmente me permití llorar. Brittany no se había ido. Ella estaba esperando aquí en la casa. Traté de calmarme y quedarme en la casa. El matrimonio por otra semana. Me desperté temprano al día siguiente. Mark se había levantado y había preparado el desayuno. Todos mis favoritos. Incluso se puso un trozo de fruta en mi boca. «Cariño, abre. Te alimentaré». Brittany se sentó al otro lado de la mesa haciendo pucheros. Mark le envió un mensaje de texto. «Te lo compensaré más tarde. No hagas una escena delante de ella. Te daré lo que quieras». Brittany se calmó. Me dirigió una mirada desagradable. Luego se levantó y dejó la mesa. No abrí la boca por él. Cogí mis palillos y fingí que no podía ver a Mark. Pensé que estaba enojada con él y me hizo comer todo lo que cocinó. Fletó un yate e invitó a amigos a celebrar mi fiesta de cumpleaños. Mark me tomó de la mano todo el tiempo temiendo que me cayera. Hablando de los viejos tiempos, no dije una palabra. Mi corazón estaba lleno de dolor. Pensé que estaríamos juntos para siempre. Pero todo era una broma. A Mark le gustaba la buena vida, el cuerpo más joven, y olvidó las promesas que había hecho en nuestra boda. El yate estaba lleno de rosas rojas. Mark sabía que odiaba las rosas, pero a Brittany le gustaban. Así que esto era para ella. Qué irónico. Una fiesta de cumpleaños para mí, pero solo una mentira, cariño. Aquí es donde nos casamos. Con todo el mundo mirando, haciéndole saber a todos que Mark me amaba. Mark miró hacia el agua, con los ojos llorosos. Levantó mi mano y tocó mi lágrima. Debía amarme para llorar. Si no me hubiera engañado, podría haberme conmovido. Una vez me amó, pero ahora su amor pertenecía a Brittany. Me aparté. Mark estaba absorto en sus pensamientos. Entonces sus ojos se iluminaron y miraron hacia la cubierta. Brittany se acercó con una sonrisa. «¡Feliz cumpleaños, cariño!». Entonces ella tomó la mano de Mark. «Todo está listo. Voy a contar hacia atrás. 1, 2, 3». Los fuegos artificiales florecieron en el cielo, iluminando la noche. Estuvimos juntos y Mark parecía estar con Brittany. Dolía mirarlos. Los fuegos artificiales escribieron el nombre de Brittany, no el mío. Esta fiesta de cumpleaños era para Brittany. De repente, Mark le dijo a la niñera que me cuidara. Tenía que irse por algo importante. «Quédate aquí. Volveré». Me besó en la frente y se fue con Brittany. Los vi irse y luego los seguí. Me detuve en la puerta y miré dentro. Brittany estaba sentada en el regazo de Mark besándolo salvajemente. Mark la hizo girar. «Gracias a Dios que no puede vernos. Escribiste tu nombre con los fuegos artificiales. No puedes. ¿A qué le tienes miedo? Ella no puede ver nada». Brittany le arrancó la ropa y los dos se volvieron locos. Saqué mi teléfono celular y los grabé. Hicieron el amor. Por mucho tiempo. Brittany se quedó dormida en los brazos de Mark. No pude soportarlo más. Corrí a casa y cerré la puerta. Finalmente, dejé ir a Mark. Me quité el anillo de bodas y lo tiré a la basura. Fui a mi habitación y tomé todas las cosas que me recordaban a Mark, y las tiré al jardín. Cavé un hoyo y quemé todo hasta las cenizas. Observé las llamas destruir nuestros recuerdos, y supe que no había vuelta atrás. Cuando regresé a mi habitación, Mark entró corriendo. «Cariño, ¿por qué volviste a casa sola? ¿Qué pasó? Me asustaste». Me reí y dije que te había sido por mucho tiempo.
Me asusté, así que tuve que llevarme a casa. Mark me abrazó. Lo siento mucho, todo es mi culpa. Después de eso, no dije una palabra. Mark no se fue y se quedó conmigo. Una semana después, Mark me sacó a caminar. Respondió a una llamada telefónica y dijo que necesitaba ir a trabajar. Le di un archivo que estaba abierto en la página de la firma. Necesito que firmes este archivo, no puedo ver. Mark estaba tan ansioso por ver a Brittany que lo firmó. ¿Qué archivo es? ¿Estás comprando un coche o una casa? Me dio una tarjeta de crédito y me dijo que comprara lo que quisiera y se fue. Ni siquiera pude despedirme. No sabía lo que había firmado. Me quité las gafas de sol y lo vi irse. Adiós, Mark. Me fui a casa, puse los papeles del divorcio y el video en la mesa de centro. Eché una última mirada a nuestro. Agarré mi maleta y me fui. Mark fue directamente al hospital. Brittany lo había llamado y le dijo que se había lastimado. Cuando Mark llegó, descubrió que solo tenía un resfriado. Mark la miró fijamente. No seas tan infantil mientras se daba la vuelta. El médico que me había curado los ojos dijo, «Mark, ¿ha recaído?» Mark parecía confundido. «¿Qué quieres decir?» Le curamos los ojos hace una semana. Estaba tan feliz que corrió a casa para contarle al viento cómo aullaba contra las ventanas de las casas exteriores de las reservas. Mientras estaba descalza sobre la tierra de mis antepasados, el suelo frío y acogedor lejos del aroma del perfume de Brittany y las mentiras de Mark, mi maleta ya abandonada al borde del camino mientras los ancianos y largas capas tejidas me saludaban en silencio. Sus ojos, diciendo verdades que no quería enfrentar porque no importaba lo lejos que hubiera llegado. El dolor todavía vivía dentro de mí, cosido en mis costillas, latiendo como un segundo latido. Y cuando pasé la piedra fronteriza, pude sentir el peso del mundo exterior deslizándose de mis hombros reemplazado por la gravedad del hogar. Habían pasado años desde que caminé por este camino, años desde la última vez que me atreví a dejar que mi alma respirara libremente, y sin embargo todo estaba sin cambios. Los sagrados árboles de Hawthorne todavía se curvaban protegiendo el centro del pueblo. El humo de los fuegos ceremoniales se enroscaba como dedos en el crepúsculo. Y en el corazón de todo estaba la abuela Kauna, alta y firme. A pesar de su edad, su rostro, tallado por el tiempo y la sabiduría, sus ojos como pozos de obsidiana, reflejando tanto el perdón como el juicio. «Regresaste entera», dijo, con voz baja y clara como la luna, «pero huelo la podredumbre de la traición, que todavía se aferra a ti». Y asentí, lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero negándome a caer porque ya había llorado lo suficiente por un hombre que ya no existía. Los demás se reunieron en círculo, su oportunidad elevándose como el viento sobre las paredes del cañón, y me quedé quieta mientras las manos rozaban mi rostro, mis brazos, mi corazón, limpiándome con hierbas sagradas y humo murmurando protección contra los ojos de los hombres que buscarían lo que nunca podrían entender. Y cuando terminó, me arrodillé ante el fuego y susurré el voto. He regresado y no me iré de nuevo, sellándome una vez más a las costumbres de mi gente. Ya no estoy dividida entre el mundo que amaba y el mundo que nunca me vio realmente. Pero incluso cuando traté de rendirme al silencio, los ecos de la voz de Mark se retorcieron en mis oídos. Sus besos, sus disculpas, sus mentiras hasta que estuve mareada por un peso de recuerdos. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, Mark miró fijamente. En el video que quedó en la mesa de centro, la imagen de sí mismo enredado en los brazos de Brittany se quemó en la pantalla. Su nombre reemplazado por la vergüenza y la comprensión. Y cuando buscó los papeles debajo de la unidad USB y vio el encabezado en negrita. Petición de divorcio. Sus manos temblaban con tanta fuerza. Tiró la copa de vino al suelo. El líquido rojo manchó la alfombra como sangre. Nunca pensó que se derramaría, metafórico o no, y se desplomó en el sofá, jadeando por aire, como un hombre recién sacado de las profundidades, gritando mi nombre en la habitación vacía, como si pudiera deshacerlo todo. Pero era demasiado tarde. Cuando intentó llamar, mi número había sido desconectado, y cuando fue a mi lugar de trabajo, se encontró con miradas frías y labios silenciosos, porque me había desvanecido sin dejar rastro, desesperada. Contrató a un investigador privado, alguien sin escrúpulos y sin precio demasiado alto, y le dio cada foto que pudo encontrar de mí, cada carta, cada recibo, todo excepto la verdad de lo que había hecho. De vuelta en el pueblo, caminé con la abuela Kauna por el sendero de Pinewood hasta el manantial sagrado.
Y allí ella tocó mis manos con las suyas mirándome profundamente antes de decir: «Todavía tienes el don, pero lo dejaste opacar por un hombre que usaba una máscara. Es hora de recordar quién eras antes de que te cegara». Y lloré, no porque fuera dura, sino porque ella, tenía razón, porque en algún lugar entre las camas de hospital y las mentiras susurradas, había olvidado el sonido de mi propio espíritu esa noche mientras estaba sentada bajo las estrellas. Dejando que la energía de la tierra zumbe debajo de mi piel, comencé a sentirla de nuevo. Un parpadeo de calor en las yemas de mis dedos, un pulso en mis palmas, el eco ancestral de aquellos que habían sanado con el tacto y la intuición antes de que la medicina tuviera nombres, y susurré sus nombres, llamándolos de vuelta, prometiendo hacerlo mejor. Sin embargo, incluso allí, en esa quietud sagrada, sentí el tirón del pasado, como un anzuelo en mi espalda. Vi el rostro de Mark en mis sueños, sus labios pronunciando disculpas que nunca se ganó. Vi a Brittany sonriendo a su lado como una reina que había conquistado y quemado lo que nunca podría construir ella misma. Y me desperté sin aliento, el fuego de la rabia vivo de nuevo en mi vientre. Al día siguiente, mientras ayudaba a preparar medicinas para las articulaciones de una anciana, un cuervo aterrizó en el alféizar de mi ventana con un trozo de seda roja en su pico. Cuando lo reconocí como parte del vestido que había dejado en la ciudad, roto la noche, entré en ellos y supe entonces que Mark estaba buscando y que estaba cerca. Enterré la seda en el jardín de hierbas y encendí un círculo protector alrededor de mi casa. Pero esa noche sentí la presencia al borde de los árboles, justo más allá de la línea de piedras sagradas, y aunque no siguieron pasos, encontré el leve rastro de huellas de botas en la tierra blanda, demasiado grandes para cualquiera local, demasiado descuidadas para pertenecer a nuestra gente. Mark había encontrado un rastro, pero lo que no sabía era que esta tierra no perdonaba fácilmente y que los espíritus aquí recordaban el dolor tan claramente como yo. Cuando regresé a la cabaña central, la abuela Kauna me apartó, su voz baja con advertencia. «Se ha derramado sangre donde una vez vivió el amor. No puedes esconderte de él, solo enfrentarlo, o crecerá hasta convertirse en algo peor». Y me estremecí porque ya podía sentir que Mark no se detendría hasta que me encontrara, que Brittany no se detendría hasta que ganara, y que ninguno de los dos entendía lo que significaba traspasar un terreno santificado por generaciones que habían sangrado por la paz. Caminé de regreso a mi casa lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el aire espeso con una tormenta que aún no había estallado, y por primera vez en días. Cerré mi puerta con llave, no porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que vendría. La mañana siguiente comenzó con humo en el aire. No por peligro, sino por el hueco lleno de incienso cerca de la piedra espiritual. Donde la abuela Kauna me convocó al amanecer, su voz como el viento rozando la corteza, sus ojos más oscuros que el cielo nocturno. Y cuando me acerqué al círculo, otras 5 mujeres estaban de pie envueltas en túnicas tejidas rojas y negras, sus rostros pintados en ceniza y ocre, y las reconocí no solo como ancianas, sino como las últimas miembros restantes de la línea de curanderas, la misma línea de sangre en la que nací. Pero me había esforzado tanto por olvidar cuando elegí el amor en la ciudad por encima del poder en mis huesos. «Has regresado», una de ellas dijo con voz quebradiza y fuerte a la vez. «¿Pero realmente has reclamado lo que quedó atrás?» Y no respondí al principio porque ¿cómo podría explicar la culpa que cargaba? Las vidas a las que di la espalda cuando elegí seguir las promesas doradas de Mark. Los dones que reprimí solo para parecer normal, para encajar en un mundo que nunca quiso que brillara demasiado. Y así entré en el círculo en silencio, dejando que el humo me envolviera como una segunda piel, dejando que sus cantos entraran en mi pecho, sus voces despertando recuerdos no solo de esta vida, sino unos enterrados tan profundamente que apenas podía comprenderlos. Me entregaron un pequeño cuenco tallado en asta de ciervo, lleno de un líquido carmesí que brillaba como rubíes a la luz temprana. Y Kauna dijo: «Esta es la sangre del pacto sagrado. Tu voto de no abandonar nunca más tu linaje, bebe, y te devolveremos el fuego con el que naciste. Pero a cambio, debes cortar todos los lazos con el exterior, con un hombre con el que todavía sueñas, y con el que todavía te busca». Y aunque mis manos temblaban, tomé el cuenco y bebí el sabor. Metálico y dulce como cobre empapado en miel, y con él llegaron visiones, destellos de mi madre, sonriendo antes de fallecer. Mi abuela tejiendo hierbas en mi cabello cuando era niña, y luego, inquietantemente,
el rostro de Mark bañado por la lluvia, gritándome mientras estaba parado afuera de una puerta de piedra que no entendía detrás de él. Brittany gritando por teléfono, su maquillaje arruinado, su vestido desgarrado, exigiendo saber a dónde iba y por qué ya no le contestaba. Jadeé. Las visiones se desvanecieron cuando el cuenco cayó de mi mano y se hizo añicos a mis pies. Y los ancianos simplemente observaron murmurando bendiciones mientras la tierra se tragaba los pedazos, sellando mi pacto con la tierra una vez más. Esa noche comencé a sentirlo regresar. Yo. La calidez en las yemas de mis dedos cuando toqué las hojas. El hormigueo en mi pecho cuando susurré oraciones. El dolor en mi corazón, haciéndose más silencioso con cada respiración que tomé bajo la luna. Pero la paz nunca dura mucho. Y a la mañana siguiente, uno de los jóvenes cazadores encontró un cigarrillo desechado cerca del borde del límite. Piedras aplastadas en el suelo como un insulto. Una marca extranjera. El tipo que Mark solía fumar cuando estaba estresado y mi estómago se convirtió en plomo. Caminé hasta el borde de la línea sagrada y encontré otra señal. Tela enganchada en una rama. Lana gris. La manga de una chaqueta que le había regalado hace 2 cumpleaños. Y supe con una terrible certeza que había encontrado la entrada que estaba observando, esperando sin atreverse a entrar todavía, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir sus pensamientos como susurros en el viento esa noche, mientras dormía. Soñé con Brittany gritando, no de placer esta vez, sino de rabia mientras veía a Mark empacar una maleta y salir de su apartamento sin decir una palabra, solo dejando una nota que decía, «Tengo que arreglar las cosas». Sus gritos se convirtieron en el sonido de alas negras de cuervos, pululando en el cielo. Y cuando me desperté, una sola pluma yacía en el alféizar de mi ventana, negra como el petróleo y fría al tacto. Supe entonces lo que más había temido. Mark no venía porque quería disculparse, sino porque creía que podía recuperarme, reclamar lo que había roto y arrastrarme de vuelta a un mundo que ya había enterrado. Comencé a preparar mis defensas, círculos de sal, hierbas trenzadas, protecciones grabadas en la madera de mi cabaña, y por la noche encendí velas hechas de grasa pura y susurré las viejas canciones, rogando a los espíritus de la tierra que me protegieran del hombre que una vez amé, pero incluso ellos se inquietaron porque algo más se movía por el bosque, algo que no era de este lugar, y lo sentí en el camino. El perro dejó de ladrar en la forma en que los árboles se inclinaban lejos del camino en lugar de hacia él. Y luego llegó el presagio final, un cuervo muerto y destripado, colocado en mi puerta con una flor en el pico, una rosa roja y familiar del tipo. Brittany siempre ostentaba en su cabello como una insignia de conquista. Era una advertencia, no de Mark, sino de ella, y entendí entonces que ella también lo había rastreado. Lo había seguido con desesperación y furia, y ahora estaba cerca. Demasiado cerca. Y, esa noche, la abuela Kauna me llamó una vez más y dijo, «Debes prepararte para la confrontación, no con los puños, sino con la verdad. Cuando lleguen, tendrás que elegir qué tipo de fuego llevas, uno que cura o uno que destruye». Y no respondí, porque parte de mí no sabía qué llamas aún vivían en mi pecho. Mientras estaba sentada afuera de mi cabaña viendo el cielo oscurecerse y las nubes arremolinarse como espíritus sobre los pinos, escuché un sonido en la distancia, ramas rompiéndose, bajo peso, no destinado a estar aquí, pasos que no pertenecían, y supe que en cuestión de horas, el pasado llegaría a mi puerta y me vería obligada a enfrentarme al hombre que me traicionó, la mujer que trató de reemplazarme y la versión de mí misma que una vez creyó que el amor valía la pena la ceguera. Lo primero que escuché no fueron pasos, sino el sonido del límite. Protecciones rompiéndose, un estallido sutil, casi como el aliento de la tierra misma, manteniéndose quieto por un momento antes del inevitable colapso, y luego vino el susurro, cauteloso, pero persistente, como alguien que intenta pisar ligeramente un territorio sagrado sin comprender que cada hoja, cada piedra, cada brisa susurrante daba testimonio. Y para cuando salí de mi cabaña, el aire ya había cambiado denso con un aroma desconocido. Sudor, arrepentimiento, la leve nitidez de la colonia de ciudad enterrada bajo capas de pino y disculpa. Y allí estaba él, Mark de pie justo más allá de la línea de sal que había tallado la noche anterior. Ojos salvajes con una mezcla de desesperación y reverencia. Mirándome como si hubiera pasado vidas tratando de imaginar este mismo momento, pero sin creer realmente que llegaría a suceder. Y quería gritar,
llorar, correr, pero en cambio me quedé quieta dejándolo verme completamente por primera vez, no como la mujer que manipuló, o la chica ciega que compadeció, sino como la que se había levantado de las cenizas y la sombra. Envuelto en poder. Él nunca entendió. ¿Me encontraste?, dije, con voz baja y fría como el agua del río. Y él dio un paso adelante, solo una pulgada, pero fue suficiente para que el viento cambiara violentamente. Los espíritus le advirtieron que estaba traspasando, no solo en la tierra, sino en el destino, y se detuvo con las manos en alto y se rindió. Ojos vidriosos de emoción. «No vine a hacerte daño», dijo, con la respiración temblorosa. «Vine a pedir perdón», y algo en mí se rió, no un sonido, sino un profundo conocimiento interno, porque no era el perdón lo que anhelaba. Era la redención, y esas no son lo mismo. No le respondí. En cambio, soñé con Britney gritando, no de placer esta vez, sino de rabia, mientras veía a Mark empacar una maleta y salir de su apartamento sin decir una palabra, solo dejando una nota que decía, «Tengo que arreglar las cosas». Sus gritos se convirtieron en el sonido de alas negras de cuervos, pululando en el cielo, y cuando me desperté, una sola pluma yacía en el alféizar de mi ventana, negra como el petróleo y fría al tacto. Supe entonces lo que más había temido. Mark no venía porque quería disculparse, sino porque creía que podía recuperarme, reclamar lo que había roto y arrastrarme de vuelta a un mundo que ya había enterrado. Comencé a preparar mis defensas, círculos de sal, hierbas trenzadas, protecciones grabadas en la madera de mi cabaña, y por la noche encendí velas hechas de grasa pura y susurré las viejas canciones, rogando a los espíritus de la tierra que me protegieran del hombre que una vez amé. Pero incluso ellos se inquietaron porque algo más se movía por el bosque, algo que no era de este lugar, y lo sentí en el camino. El perro dejó de ladrar en la forma en que los árboles se inclinaban lejos del camino en lugar de hacia él. Y luego llegó el presagio final, un cuervo muerto y destripado, colocado en mi puerta con una flor en el pico, una rosa roja y familiar del tipo. Brittany siempre ostentaba en su cabello como una insignia de conquista. Era una advertencia, no de Mark, sino de ella. Y entendí entonces que ella también lo había rastreado. Lo había seguido con desesperación y furia. Y ahora estaba cerca, demasiado cerca. Y esa noche, la abuela Kauna me llamó una vez más y dijo, «Debes prepararte para la confrontación, no con los puños, sino con la verdad. Cuando lleguen, tendrás que elegir qué tipo de fuego llevas, uno que cura o uno que destruye», y no respondí. Porque parte de mí no sabía que llamas aún vivían en mi pecho. Mientras estaba sentada afuera de mi cabaña viendo el cielo oscurecerse y las nubes arremolinarse como espíritus sobre los pinos, escuché un sonido en la distancia, ramas rompiéndose, bajo peso, no destinado a estar aquí, pasos que no pertenecían. Y supe que en cuestión de horas, el pasado llegaría a mi puerta y me vería obligada a enfrentarme al hombre que me traicionó, la mujer que trató de reemplazarme y la versión de mí misma que una vez creyó que el amor valía la pena la ceguera. Lo primero que escuché no fueron pasos, sino el sonido del límite, protecciones rompiéndose, un estallido sutil, casi como el aliento de la tierra misma, manteniéndose quieto por un momento antes del inevitable colapso. Y luego vino el susurro. Cauteloso, pero persistente. Como alguien que intenta pisar ligeramente un territorio sagrado sin comprender que cada hoja, cada piedra, cada brisa susurrante daba testimonio. Y para cuando salí de mi cabaña, el aire ya había cambiado denso con un aroma desconocido. Sudor, arrepentimiento, la leve nitidez de la colonia de ciudad enterrada bajo capas de pino y disculpa. Y allí estaba él, Mark, de pie justo más allá de la línea de sal que había tallado la noche anterior. Ojos salvajes con una mezcla de desesperación y reverencia, mirándome como si hubiera pasado vidas tratando de imaginar este mismo momento, pero sin creer realmente que llegaría a suceder. Y quería gritar, llorar, correr, pero en cambio me quedé quieta dejándolo verme completamente por primera vez, no como la mujer que manipuló o la chica ciega que compadeció, sino como la que se había levantado de las cenizas y la sombra, envuelto en poder. Él nunca entendió. ¿Me encontraste?, dije, con voz baja y fría como el agua del río. Y él dio un paso adelante, solo una pulgada, pero fue suficiente para que el viento cambiara violentamente.
Los espíritus le advirtieron que estaba traspasando, no solo en la tierra, sino en el destino, y se detuvo con las manos en alto y se rindió. Ojos vidriosos de emoción. «No vine a hacerte daño», dijo, con la respiración temblorosa. «Vine a pedir perdón», y algo en mí se rió, no un sonido, sino un profundo conocimiento interno, porque no era el perdón lo que anhelaba. Era la redención, y esas no son lo mismo. No le respondí. En cambio, gesticulando para los guardias que lo habían seguido a través de los árboles, guerreros silenciosos envueltos en tonos de bosque con hojas talladas de obsidiana y hueso para apoderarse de él. Y aunque luchó brevemente, no se resistió de la manera que esperaba, permitiéndoles atar sus muñecas con una cuerda tejida de cedro y oración. Y cuando lo arrastraron al Central Lodge, todo el pueblo observó sus rostros ilegibles su juicio, no por malicia sino por memoria, porque recordaban cómo era la traición y sabían que yo había sangrado por este hombre una vez antes. Me senté frente a él en la mesa del tribunal, donde los huesos ancestrales estaban colocados debajo de un cristal transparente. Un espacio donde las mentiras no podían vivir mucho. Y cuando la abuela Kauna entró en todo el albergue, cayó en un silencio sin aliento, su mirada cortando a Mark, como el viento, a través de la niebla, y aún así no apartó la vista. «Estás parado en tierra, no destinada para ti», dijo, «y sin embargo, pides hablar. ¿Qué palabras podrían justificar tu intrusión?» Y para su crédito, Mark inclinó la cabeza. Su voz temblaba, mientras decía, «La amaba. Todavía lo hago. Pero rompí todo y necesito arreglarlo, no solo por ella, sino por mí». Y cuando esas palabras salieron de sus labios, sentí un tirón en mi pecho. No amor, no anhelo, sino el dolor del reconocimiento como una vieja herida, recordando lo que era ser nuevo. «¿Quieres arreglar las cosas?», pregunté dando un paso adelante. «Entonces te quedarás aquí sin quejarte, bajo vigilancia, y demostrarás con acciones lo que tus palabras nunca han podido». Y él asintió con la cabeza. Sus ojos nunca abandonaron los míos, como si se aferraran a esa última esperanza de que este lugar, este antiguo latido de la verdad, pudiera de alguna manera concederle una segunda oportunidad. Y así lo dejamos quedar. Vigilado, restringido, prohibido entrar en áreas sagradas, pero aún así permaneció trabajando junto a los cosechadores, sudando bajo el sol, compartiendo comidas en silencio, mientras los aldeanos observaban las grietas en su máscara, esperando ver si revelaría al mismo hombre que me traicionó antes. Pero día tras día, solo mostró humildad, solo agotamiento, solo el tipo de silencio que viene después de la tormenta. Y lentamente comencé a creer que no estaba aquí para robar, sino para sufrir. Y justo cuando comencé a cuestionar mi certeza, la siguiente tormenta llegó no desde los cielos, sino desde el sur. Reach, donde uno de los siglos encontró huellas de neumáticos que conducían peligrosamente cerca de las piedras limítrofes. Y no necesitaba una visión para saber quién era. Brittany, empeñada en arrastrar a Mark de vuelta a su red, furiosa porque su control se había deslizado, porque su chico de oro había desaparecido sin despedirse. Sabía que no vendría sola, así que volvimos a colocar las protecciones. Duplicamos los guardias, pero incluso los espíritus se inquietaron. Luces parpadeantes en los árboles, búhos llamando a la luz del día, señales de que algo más oscuro que la rabia se acercaba. Esa noche encontré a Mark, parado en el borde del círculo del curandero, mirando hacia el bosque, como si tratara de sentir la forma en que solía hacerlo. Su rostro más viejo ahora líneas de culpa grabadas profundamente en su piel. Y por primera vez no dijo mi nombre, no suplicó. Simplemente me miró y susurró, «Ella vendrá, ya sabes, y ella no perdona». Y asentí porque sabía que no solo estaba hablando de Brittany, estaba hablando de las consecuencias. Ambos dejamos a nuestro paso, pero no le dije que la presencia de Brittany por sí sola podría despertar cosas enterradas profundamente en esta tierra. Espíritus que no aceptaban amablemente a los forasteros con corazones envenenados, y no le advertí que si ella cruzaba esa línea, el pacto que hice con sangre se pondría a prueba de maneras que ninguno de los dos podría controlar. Lo dejé parado allí y regresé a mi cabaña. Corazón latiendo, no por miedo, sino por anticipación, porque la verdadera confrontación aún no había comenzado. Y pronto todo el fuego que había enterrado necesitaría arder. Comenzó con el aullido de un perro, un sonido bajo y lúgubre que resonó por todo el valle, como el grito de algo antiguo, siendo perturbado.
y cuando las primeras llamas aparecieron en la cresta sur, bailando en la distancia como espíritus burlones, ya sabía que había llegado. No sola, no con humildad, sino en un SUV negro rebosante de desafío y derecho. Flanqueada por un hombre con la expresión fría de alguien a quien le pagan bien por romper las reglas. Un mercenario contratado con botas militares y un rifle colgado al hombro. Ambos pisando el límite sagrado como si no fuera más que una sugerencia en un mapa. Y en el momento en que los tacones altos de Britney tocaron el suelo ancestral, el bosque gimió. El aire se tensó y una ráfaga repentina apagó todas las velas dentro de mi cabaña. Salí corriendo con las túnicas ondeando, y me encontré con los ancianos que ya formaban un círculo cerca del árbol espiritual. Su oportunidad surgió para llamar a los guardianes de la tierra, mientras la voz de la abuela Una se quebraba a través de la tormenta como un rayo. Vienen con veneno en sus corazones. Adviértanles una vez. Luego dejen que la tierra cobre su precio. Y me quedé al borde del camino central mientras Britney se pavoneaba hacia adelante. Maquillaje impecable. A pesar de la caminata, con gafas de sol posadas en su nariz, su voz como miel empapada en arsénico mientras gritaba: «Estoy aquí por Mark. Sé que está en este espeluznante campamento de culto tuyo». Y a pesar del peso de su falta de respeto, no sentí ira. Solo el peso de la inevitabilidad porque ella siempre había sido una tormenta sin previo aviso. Y ahora la destrucción que trajo se compartiría con todos. Mark estaba detrás de mí, magullado por el trabajo, pero ya no roto. Su voz ronca mientras susurraba: «No la dejes entrar», pero ya estaba demasiado lejos. Y los espíritus se habían despertado, temblando el suelo bajo sus pies. Ella avanzó de nuevo, sonriéndome, mostrando su anillo de diamantes y siseando que no. «Feliz de ver a la mujer que eligió antes que a ti». Es curioso lo rápido que regresó al pasado. Una vez que quedé embarazada de nuevo, y con esas palabras, la tierra se agrietó ligeramente bajo sus talones, una advertencia. Ella no lo reconoció. Demasiado obsesionada con su propia narrativa para sentir la furia hirviendo bajo los árboles. Levanté mi mano para indicar a los guardias, pero el mercenario sacó su arma y la apuntó al guerrero más cercano. Su voz aguda: «No se muevan. Ella solo está aquí para hablar». Nadie necesita salir herido, pero los árboles no le creyeron y tampoco el viento, que siseaba entre las ramas como 1000 susurros listos para convertirse en gritos. Di un paso adelante, cruzando miradas con Brittany, y dije, tranquila pero firme: «Has traspasado, profanado e insultado lo que no puedes entender. Vete ahora o nunca te irás». Y por un momento, su máscara vaciló. Solo un destello de duda en su fachada perfecta. Pero luego se rió fuerte y cruel antes de escupir en la base del árbol espiritual y espetar: «¿Crees que le tengo miedo a tus cuentos de hadas?». Y esa fue la gota que colmó el vaso. El viento aulló, el suelo se abrió aún más, y de las grietas surgieron manos no de carne y hueso, sino de humo y raíz, manifestaciones ancestrales de ira y memoria, que arrastraron al mercenario a sus rodillas, mientras su rifle caía inútilmente al suelo. Él gritó, pero el sonido fue tragado por el bosque mismo, y en segundos se había ido, arrastrado a las sombras sin derramar una sola gota de sangre. Solo silencio y el eco de un alma borrada. Brittany giró su rostro contorsionado por la incredulidad y gritó por Mark. «Diles que se detengan. Mark, diles que soy tu esposa». Pero él se quedó quieto con lágrimas en los ojos y respondió: «Nunca lo fuiste». Y ese silencio entre ellos fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Los ancianos cerraron el círculo y la rodearon. Su oportunidad cambió de advertencia a juicio, y ella cayó de rodillas, con el rímel corrido, su voz quebrándose mientras me rogaba: «Por favor, no dejes que me lastimen. Lo siento, está bien». No lo decía en serio. Solo quería que sufrieras como yo, y podría haberlo terminado. Entonces podría haber dejado que los espíritus se la llevaran. Podría haber exigido la venganza con la que soñé cuando la vi dormir en mi cama junto a mi esposo. Pero algo más profundo en mí se agitó, no misericordia, sino claridad. Y levanté mi mano indicándoles que se detuvieran. Los ojos de la abuela Caluna se entrecerraron, confundidos, pero obedeció, y el bosque volvió a quedar en silencio. Las manos se retiraban, el viento se calmaba como una exhalación. Y miré a Brittany a los ojos y le dije: «Querías que estuviera ciega, pero ahora verás». Y con un gesto de cabeza, 2 guardias la agarraron, y comenzaron los preparativos para el tribunal espiritual, sin derramamiento de sangre,
sin escape. Solo la verdad al descubierto bajo la luna. Mark me buscó después de todo, pero me aparté no con ira, sino porque mi tacto ahora pertenecía a algo más antiguo que el amor, algo forjado a través del dolor y recuperado en el fuego. Y regresé sola a mi cabaña donde la vela se encendió sin una cerilla, y el espejo reflejaba no solo mi rostro, sino a todas las mujeres que me precedieron de pie detrás de mí en el cristal, observando, esperando, orgullosas, pero la tormenta no había terminado. Todavía no, porque cuando Britney se la llevaron, sus ojos se fijaron en los míos con un nuevo fuego. No un nudo de culpa o miedo, sino de astucia, y pronunció las palabras: «No ha terminado». Justo cuando el viento se levantó de nuevo y la luna se deslizó detrás de las nubes, sumiéndonos a todos en una oscuridad plateada. La noche después del tribunal de Britney, el pueblo no durmió. Los fuegos en la plaza central ardieron más alto que en décadas, proyectando largas sombras que danzaban como espíritus sobre la tierra, y cada anciano, cada niño, cada alma en el valle se reunió para presenciar lo que sería de la mujer que había traído veneno a tierra sagrada. Y mientras yo estaba en el centro del círculo de juicio, enfrentándola con una piedra de la verdad apretada en mi palma, el silencio a nuestro alrededor se espesó como el humo antes de una tormenta. Britney se derritió en la ceniza ceremonial. Ya no estaba impecable. Su maquillaje derritió su rostro, manchado por llorar de rabia. Y aunque sus labios ya no se atrevían a maldecir, sus ojos aún ardían con desafío, con odio, y algo aún más profundo, envidia. Del tipo que vació a una persona desde dentro, hasta que no fueron más que piel envuelta alrededor del deseo. La abuela Kauna dio un paso adelante, su bastón grabado con ruinas de fuego y tiempo, y declaró: «Esta mujer ha robado, engañado, profanado y amenazado. ¿Qué se hará con un alma que bebe solo de la copa del yo?». Y la multitud murmuró voces como el viento entre las hojas, sin saber si el castigo sería misericordia o liberación. Y durante mucho tiempo no dije nada. Solo miré a Britney y pensé en la mujer que una vez fui, la chica que creía que el amor era suficiente para salvar a alguien, que dio y dio hasta que no quedó nada sino silencio y sombras, y ahora esa chica se había ido reemplazada por una mujer que había caminado a través de la traición, la ceguera, el fuego y el silencio para llegar aquí entera de nuevo. «No pediré su muerte», dije, finalmente, mi voz resonando clara en la noche de la montaña, «pero pediré que se le recuerde». Y con eso, la piedra en mi mano comenzó a brillar, latiendo con calor mientras la presionaba suavemente contra la frente de Britney, dejando una marca con la forma de un ojo, una marca de la verdad que ninguna mentira podría borrar, ninguna ilusión podría ocultar. «Caminarás hasta que tu alma aprenda lo que rompiste», susurré. Y los ancianos retrocedieron cuando llegaron los espíritus, no como sombras, sino como viento y pétalos y voces, y en una ráfaga de movimiento, Britney desapareció en el bosque. Su grito fue tragado por la oscuridad cuando fue desterrada, no a la muerte, sino a vagar hasta que la tierra decidiera que era digna de respirar de nuevo. Cuando terminó, los fuegos se atenuaron y la gente regresó a sus hogares. La energía cambió de tormenta a quietud, y Mark estaba de pie fuera del círculo de juicio mirándome con ojos hundidos. Ya no era el hombre que una vez se elevó sobre mí en las salas de juntas y los dormitorios, sino un hombre despojado de estatus de derecho, del yo. Y cuando pasé junto a él, no habló, no al principio, pero cuando llegué al borde del sendero del bosque, llamó suavemente: «¿Qué me pasa?». Y me detuve. Me volví hacia él, con el corazón abierto por la simplicidad de su pregunta. Recordé al hombre que una vez me llevó cuando estaba débil, quien susurró que él sería mis ojos, quien rió conmigo bajo los fuegos artificiales y besó mis lágrimas. Pero también recordé al hombre que me dejó ciega, traicionada y rota, quien me pidió que le entregara condones para otra mujer mientras fingía que no podía ver. Y así me giré hacia él lentamente y dije: «¿Qué te pasa? ¿Ya no es mi historia?». Y me alejé. El bosque cerrándose detrás de mí, como un aliento contenido en reverencia. Pasaron los días, luego las semanas, y no busqué noticias de Mark, ni pregunté a los espíritus qué fue de Britney porque estaba plantando de nuevo. Mi jardín ahora lleno de hierbas curativas y flores carmesí que florecían en forma de palmas abiertas, sus pétalos, el recuerdo más suave, su fragancia recordándome los árboles de espino de mi infancia. Reconstruí la clínica junto al río, la que mi abuela una vez había soñado, y la gente comenzó a venir.
no solo del pueblo, sino de más allá. Almas heridas buscando bálsamo, no de medicina, sino de verdad. Y se lo di libremente. Nunca pidiendo más que honestidad y presencia a cambio. El dolor que había cargado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, no porque se olvidara, sino porque había florecido en algo más, algo sagrado. Y entonces me di cuenta de que la curación no es el borrado de las cicatrices, sino la decisión de dejarlas cantar en lugar de gritar. Una mañana, mientras molía salvia junto a la ventana, un cuervo aterrizó de nuevo en mi porche. Esta vez, entero, vivo, curioso, y dejó caer una carta doblada a mis pies antes de desplegar sus alas, atrapando la luz como espejos de obsidiana. La abrí lentamente, con las manos temblorosas, y vi la letra de Mark más desordenada de lo que recordaba. Diciendo me quedé. Trabajo con los niños. Todavía no confían en mí, pero no los culpo. Les cuento historias sobre ti. Sobre la mujer que me dio una segunda oportunidad y nunca miró atrás. Espero que estés sonriendo en alguna parte. Espero que sepas que todavía recuerdo tus ojos. Doblé la carta y la coloqué en el frasco junto a mi altar. No por anhelo, sino como un marcapáginas y un capítulo. Y finalmente terminé de leer más tarde esa noche, cuando el sol se hundía tras las montañas, tiñendo todo de rosas doradas. Me quedé descalza en la orilla del río, el agua lamiendo suavemente mis tobillos, y susurré al viento: no soy la mujer que rompiste. Soy la mujer que floreció de las grietas y detrás de mí. El viento llevó la risa, suave, infantil, mía, y sonreí, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque finalmente me había enseñado a levantarme.